Hola Topa, bienvenida un día más a mi canal. Hoy vamos a hablar de un estilo de moda y que es el estilo boho. La verdad es que he decidido hacerlo porque una de vosotras me lo pidió y pensé, ¿por qué no? Entonces me quedé con esa idea en la cabeza y basándome en lo que yo entendía por estilo boho, me fui a una tienda a ver qué es lo que encontraba, con la idea de encontrar complementos, algún bolso con flecos, un sombrero, unas botas cowboy. Pues la verdad es que no tenía mucha idea y no quise investigar mucho. Pero la tienda tenía unos precios tan espectaculares de fin de verano que basándome en lo que yo más o menos entendía por estilo boho, me hice con esta bolsa. 5 artículos nuevos. Y después, sí, cuando llegué a casa me fui a ver cuáles son las piezas claves del estilo boho y entonces con estas 5 prendas nuevas y con cosas que yo ya tenía, he armado 5 conjuntos que quiero compartir contigo. Si no me conoces, soy Topolina. Soy argentina y vivo en Portugal. Y en mi canal te comparto cosas del día a día de mi vida en este país, básicamente cosas que nos interesan a las mujeres, especialmente ropa, copritas, cosas para la casa, eventualmente un viaje, alguna receta y charlamos bastante. Bueno, y como te decía, he visto la lista de las piezas clave del estilo boho y ya te lo voy a compartir. Pero con esta ropa que yo me he comprado, he recurrido a las cosas que yo ya tenía. Yo me compré 5 prendas de ropa y nada de complementos, aunque dos de las prendas de ropa traen un complemento que ya vas a ver. Así que por lo que yo he visto, el estilo boho le da prioridad, entre otras cosas, a los materiales naturales. Cuanto más natural, tribal, étnico. Y entonces fui a ver de bolsos, que es lo que yo tenía. Y bueno, lo que yo tengo es este bolso de Primark, es un bolso así tejido, tipo rafia, es un material natural, así que creo que esto, bueno, vamos a ver los conjuntos, pero bueno, sería una posibilidad. Tengo este otro bolso de rafia, este es color rosa clarito. También es un material natural y aquí con piel dentro de un estilo, digamos, de piel más color crudo. Así que si me pega con los colores, no lo sé, pero por lo menos he seleccionado los bolsos dentro de lo que yo tengo, porque no me he comprado bolso de flecos, que tal vez sería lo más adecuado. Y por otro lado, tengo un capazo que igual que el bolsito rosa, son bolsos de verano, básicamente los tres. Pero aquí sigue haciendo calor, así que todos los conjuntos que te voy a mostrar hoy van a ser boho, pero en un estilo de verano o primavera u otoño. De hecho, este estilo a mí me encanta porque sin contar con el invierno, que me parece que no tanto, creo que es un estilo que se presta perfectamente para llevarlo en 3 estaciones del año, que no es poco. Y bueno, y por último, me he preparado también un bolsito vaquero porque el jean también es un material que se utiliza muchísimo en el boho y además este tiene los detalles en plata. Este estilo también va más con plateado que con dorado, cosa que a mí no me gusta tanto porque a mí me gusta más el dorado. Recurrí a la pila de ropa de verano que me sobra, que solamente son 3, 4, 5. Mira, ya solamente me quedan 6 prendas sin conjunto. He recurrido también a otros 2 conjuntos que yo ya tenía armados. Si has visto mis vídeos, puede que ya los hayas visto.
pero les he encontrado otra forma de combinarlos porque algunas de estas prendas me quedan bien con las cosas nuevas que me he comprado. Así que ya ves, con unas pequeñas compras, solamente 5 prendas y fondo de armario. Y mira tú, por suerte todavía no me he deshecho de esto y tampoco lo he puesto en venta y nada. Por eso te digo, a mí no me gusta tirar las cosas. Estilo bojo, flequitos, mm, estos tejidos, crochet, esto es súper bojo. Así que todavía la tenía en la bolsa ya de las cosas para vender en Vinted y nada, por suerte me la he guardado. Y esta otra blusa, que también ya la mostré en otro vídeo, una blusa de Sara para hacerse nudito aquí adelante, también ya la tenía para vender, pero no, me ha venido genial para armar uno de los conjuntos. Bueno, eso entonces es como yo voy a armar los conjuntos. Y además tengo aquí delante de mí un montón de bisutería, pulseras, anillos, colgantes, pero como te digo, no me he comprado nada en particular. Lo que sí, me he hecho una trenza porque todo lo que sea, es, digamos, onda tribal, étnica, folclórica, forma parte del estilo bojo. Así que bueno, he aprovechado para hacerme una trencita, para hacerme un peinado un poco diferente. Bueno, vamos entonces a dejarnos de inventar y vamos a ver aquí en internet cuáles son las prendas claves del estilo boho. Bueno, aquí dice del estilo boho chic, porque boho también sería un poco más hippie, así que lo vamos a hacer boho chic. Y aquí te dice, en esta lista que he encontrado, 10 prendas clave. Te las voy a leer, pero no vamos a hacerlo completo, porque tampoco es vestirnos de los pies a la cabeza de estilo boho. Para mí es darle algún detalle. Bueno, aquí te dice vestido largo y fluido. Eso yo ya lo sabía, los típicos vestidos largos, básicamente blancos, bordados o con flores, manga larga, sin mangas. Eso es lo más boho posible. Pero no te voy a mostrar ningún vestido hoy porque tengo un montón de esos vestidos, así que los vamos a ver en otro vídeo, solamente eso. Bueno, apúntate. Segundo, blusas de encaje. Tercero, pantalones acampanados. Cuarto, kimonos y capas. Quinto, accesorios étnicos. Yo tengo este anillo, por ejemplo, que tiene aquí un detalle así étnico, así que mira, ya lo tengo puesto. Igual que estas pulseritas así, que también son más tipo, pues, folclóricas, étnicas. Nada de pulseras finitas doradas. ¿Qué más? Botas y sandalias bohemias. Yo no te voy a mostrar nada con botas, no solamente porque es verano, sino porque yo no tengo botas cowboy o, bueno, yo sí tengo unas botas de gamuza, pero no son del estilo cowboy. Así que, bueno, eventualmente te las mostraré con los vestidos o me conseguiré unas botas cowboy. Sombrero y pañuelos, también muy, muy bojo. Te voy a mostrar el sombrero que tengo. No sé si es bojo, es el sombrero que uso para ir a la playa. Joyería de estilo bohemio. Bueno, básicamente creo que es mucha plata, collares largos de cuentas. Yo no tengo ninguno, pero bueno, con lo que tengo vamos a intentar armar nuestros conjuntos. Y por último dice bolsos de flecos, que no tengo ninguno y por eso te he mostrado lo que tengo, y chaqueta de piel sintética. Pues vale, chaqueta de piel sintética. En esta época del año no me pondría chaqueta, pero es lo que viene aquí. Y entonces, vamos a empezar. Vestido largo y fluido. Uno, pues ya te lo he dicho, se queda para otro vídeo. Dos, blusa de encaje. Mira, cuando yo estaba haciendo estas compras en esta tienda, precisamente vi algo de encaje que yo pensé, esto me huele que es estilo bojo. Y me lo traje. Mira, es esto. Yo pensaba que era una falda, pero al final a mí me parece que esto es un top. Me costó
3 euros tenía de precio original 13,5. Todo esto es de una tienda local. 13,5 me costó 3 euros. Y yo pensé, ¿será bojo o no será? Pero por 3 euros me lo llevo. Y cuando llegué a casa me lo probé y como falda, pues podría ser. Pero la verdad es que me lo probé como top y me gustó mucho más. Así que a esto le faltaba una parte de abajo. Yo toda mi ropa la tengo conjuntada y digamos cosas que me sobraran para esto no tenía. Entonces, ¿qué hice? Recurrí a este conjunto, que es un conjunto con un short blanco y que acaba por no tener mucho sentido, porque tengo un short con una camiseta y una chaqueta. Básicamente, si te pones short es porque hace calor. Es un short con elástico en la cintura, con unos botoncitos, con este doblez, pero toda la parte de arriba no se ve, porque me la pongo con el top. Así que, estilo bojo. Te repito, no me voy a vestir bojo de los pies a la cabeza, pero un detalle, una prenda que te pongas o algunos complementos, pues te pueden hacer, bueno, un conjunto de estilo así bojo. Así que encaje en color celeste, pantaloncito corto blanco con el bolso vaquero y para los pies te dicen, para este estilo, botas. Pero yo botas con esto a mí la verdad es que no me gusta. Y entonces la otra posibilidad son sandalias, que también se llevan un montón en el estilo bojo, pero dentro de un material o de un estilo más para, digamos, lo rústico, por así decirte. Gamuza, tonos tierra, eh, pues no sé, material de cuerda, es decir, ese tipo de material supernatural. Así que yo creo que que este conjunto me lo tengo que probar, pero creo que me lo voy a poner con las sandalias que tengo puestas ahora. ¿Ves? Aquí abajo son de rafia, aquí son trenzaditas, creo que es, bueno, y aquí también son de piel, o sea, y aquí es como corcho. Así que por lo menos el material es natural, creo que queda bien de color y entre la cuerda aquí y el encaje por aquí, vamos a ver qué complementos le podemos poner. Mira, yo jamás me pongo estos complementos, yo siempre ando con perlitas, básicamente yo ando con perlitas, pero he estado rebuscando y me he encontrado que esto tiene 200.000 años. Por eso te digo, a mí me encanta guardarme las cosas, porque quieras que no, pues a veces para dar un detalle, creo que estas cosas quedan bien. Son unas hojitas blancas. El material, sí, es un material natural o imitación natural, porque es como si fuera marfil, por así decir. O sea, material natural imitando la naturaleza, creo que es bastante bojo. Y también tengo estos otros, pero ya son con dorado, así que me parece que los otros quedarían mejor. Bueno, me lo voy a poner y vamos a ver. Ahora la pregunta sería, ¿yo saldría así a la calle? Yo creo que sí, pero no me pondría estos pendientes, ni loca. Yo con estos pendientes, la verdad es que me los he puesto por darte una idea de un estilo bojo, pero realmente yo no saldría a la calle con estos pendientes, no me veo nada con esto. Parezco medio Pocahontas entre las hojas, la trenza. Yo la verdad es que no saldría así a la calle, pero el conjunto sí. Y entonces, si tú me preguntas ideas de conjuntos estilo boho, bueno, te puedo decir
una de las características son las blusas con encaje. Yo tengo otras también, pero bueno, como esta es nueva, es la que te quería mostrar. Y vamos para la siguiente prenda. La siguiente prenda que vi y que pensé, esto también puede ser boho. Este pantalón que te voy a mostrar costaba 20 euros y a mí me quedó en 10. Bueno, yo lo vi y ¿por qué me hizo pensar en estilo boho? Porque traía este complemento, traía este cinturoncito. Y lo que te decía, todo lo que es así, de materiales naturales, con trencitas, bueno, esto es realmente muy típico del estilo boho. Y esto venía como cinturón con este pantalón. Este es un pantalón, como ves, lo saqué al 50% de descuento y el precio original era 19,95. Así que es un pantalón súper fresquito, como si te dijera, de viscosa y es de pata ancha. Yo cuando lo vi pensé, no sé si esto es exactamente boho, pues aquí tiene las presillas para este cinturón de cuerdita, pero tampoco me parece un pantalón clásico y muy formal. Y yo lo que entiendo por estilo boho es como espíritu libre y mucho de ropa muy fluida. Faldas largas, vestidos largos, pantalones fluidos. Y entonces me fui aquí a la lista de las prendas clave y para mi sorpresa, pues también está aquí bajo el rubro de pantalones acampanados. Entonces aquí me decía, primero los vestidos fluidos, segundo la blusa de encaje y tercero los pantalones acampanados. Aquí trae modelos en naranja, en vaquero, en negro y bueno, yo encontré este. Y por otro lado también leí que este tipo de estampado así llamativo también es boho. Bueno, yo me compré esto, como casi todos los pantalones, a mí esto me queda un poco largo de tiro, así que yo me lo tengo que poner aquí doblado y creo que dos veces. Pero lo bueno que tiene es que haciéndole esto aquí arriba me queda mucho mejor de tiro y creo que ni siquiera necesitaría hacerle el bajo. Pero con todo eso, el cinturoncito me sobró. Pero ningún problema, porque lo aproveché con otro de los conjuntos que te voy a mostrar. Bueno, esto me lo probé porque era la única blusa blanca que me sobraba. Tenía que ser una blusa blanca que me tapara la cintura necesariamente por el tema este de que le tengo que doblar la cintura. Y bueno, y me salvó que todavía no había vendido esto, ni siquiera lo había puesto a la venta todavía. Esta blusa de Sara es una blusa para hacerse nudito en la cintura, es súper amplia. Así que pues me la probé y un poco, por no, digamos, desarmar demasiados conjuntos, dije, vale, esto con esto. Ahora, la verdad es que yo no tengo ningún complemento así muy especial de estilo boho, pero entonces lo que le he pensado, tengo aquí unas pulseritas en rosa, en verde, ¿qué otro color tiene esto? Blanco, bueno, aquí tengo una pulsera blanca. Así que de complementos me voy a poner estas pulseritas de colores y también tengo unos pendientes que son de un tono parecido a esto, que es un morado, y entonces me lo voy a probar con esos pendientes que no sé muy bien por dónde están. A ver, están por aquí. ¿Ves? Son así, son de vidrio, son dorados, pero bueno, son unos pendientes así un poco más grandes, no es lo mismo que unas perlitas. Así que creo que con este tono y con las pulseritas puede quedar bien. Ahora, de todos los bolsos que te he mostrado, el vaquero no me lo pondría. El rosa no estoy muy segura. Creo que este va a ir con capazo. Así que me lo pongo y vamos a verlo.
sé si este conjunto, igual que el conjunto anterior, es un ejemplo típico de lo que es boho. Pues tal vez no. Como te digo, los conjuntos que te estoy mostrando no es para que te vistas 100% al estilo boho, sino con algunos detalles. Entonces, ese tipo de blusa romántica con encaje es una idea. Ponerte unos pendientes así un poquito más, pues no sé, grandes, más de estilo artesanal, con de materiales más naturales, estos de vidrio, los anteriores tipo marfil, ponerte unas pulseritas informales con piedrecitas. Esta, por ejemplo, es trenzada, entonces también es como una cuerdita. Y bueno, bolsos de materiales naturales y como te digo, el pantalón, no sé si es el mejor ejemplo de estilo boho, pero sí por lo menos de espíritu libre, que es una de las características del boho. Y creo que esta blusa con el nudo en la cintura, pues también lo hace un poco de ese estilo, porque las blusas atadas a la cintura necesariamente, creo yo, dan un toque muy informal. Bueno, vamos a otra idea. Entonces, después de los pantalones acampanados, me dice aquí kimono y capas. Yo tengo un vídeo dedicado a los kimonos, así que ahí tienes un montón de ideas. Está dentro de la lista de reproducción de ropa y complementos. Bueno, capas en particular yo no tengo, pero por simular un kimono, una capa y también aquí apunta bolso de flecos, que yo no tengo, sí he optado por utilizar esta chalina que sí tiene flecos para combinar algo más que me compré, que es otro pantalón acampanado. Aunque en este caso es un pantalón acampanado clásico. Este pantalón yo creo que estaba mal marcado, porque el pantalón está genial con elástico por atrás, con botoncito por delante que queda precioso, con dos bolsillos, ancho, una tela súper fluida. Bueno, este pantalón está tan genial que realmente yo creo que estaba mal marcado, porque estaba marcado a 12,95 con 50%, pero en realidad este 12 con este precio nuevo, 12,95, se supone que este era el precio ya con el descuento, pero la verdad es que la señora de la caja no quiso discutir y me puso 50% sobre el precio que está marcado. O sea que esto a mí me costó 6,5 euros, una cosa insólita. Bueno, cuando llegué a casa y vi que los pantalones acampanados forman parte del estilo boho, pensé, bueno, genial, a esto le voy a buscar una blusa dentro de las blusas que yo tengo, lo que siempre te digo, las blusas que me sobran, y estuve viendo qué es lo que tenía y elegí esta. Women's Secret, que la tengo hace años, es bonita y yo creo que tiene un poquito su estilo boho para darle el toque a estos pantalones clásicos blancos, porque tiene aquí el cuello que se ata con esta cintita que tiene por aquí, es así de florecitas y las florecitas también son típicas del estilo boho, así como los materiales fluidos y con los pomponcitos negros. Así que me lo probé y me encantó. Me puse este pantalón con esta blusa que te digo, creo que hace 2 veranos que la tengo en el estante sin uso. Pero por darle un toque boho, me lo probé y creo que quedaba súper con esta cuerdecita que me había sobrado de los pantalones que llevo puestos. Y para darle más toque todavía, mira, me lo voy a probar con un sombrero. Este es mi sombrero básico de la playa. Tú me preguntarás si yo me pondría este conjunto para salir totalmente, pero sin el sombrero. Yo no veo a nadie con sombrero en la calle, solamente en la playa. Así que yo no saldría con sombrero, pero el resto creo que queda genial.
Tal vez me lo pondría con este bolso marrón, hay que verlo puesto, y con y con las sandalias, bueno, unas sandalias que tengo muy informales, que son así trenzadas en un tono natural, son de goma, pero hacen todo el efecto de un zapato pues tribal, folclórico. Son de Women's Secret, así que me voy a poner todo esto y vamos a ver qué complementos le podemos agregar. Mira, estoy viendo justo esta pulsera, el tono plata también es mucho más propio del estilo boho que el dorado. Y en este caso sí es de piel. Esto me lo regaló mi hijo hace años. Tiene aquí un imán y creo que con este conjunto puede quedar bien. Ahora, de complementos, con esto no va a ser. Tengo que ver. Tal vez le ponga, mira, tengo por aquí unas pulseritas negras, así también de, de piedrecitas. Vamos a ver qué complementos y lo vemos juntas. Bueno, ¿qué te ha parecido esto? Creo que de todo lo que te he mostrado, este sería el más boho. Yo te digo, yo el sombrero me lo pongo así porque solamente me lo pongo para ir a la playa. Esta sería otra opción. Francamente, no sé cuál me queda mejor, pero yo así no lo veo tan boho como así. Por eso me lo he dejado así. Y como has visto, me lo puse con estas sandalias, como te había dicho, por el color y por el trenzado. A pesar de que esto es de goma, pues le da todo el efecto rústico. Yo creo que este es el tipo de sandalias más bojo que hay. Es decir, este modelo, este color y no necesariamente este material. Porque yo te digo, yo el tema de las botas, yo me lo guardo para realmente cuando hace frío. Bueno, estas sandalias de Women's Secret ya lo hemos comentado varias veces. La calidad más o menos se ha descascarado todo por ahí. Pero bueno, me encantan y son cómodas. No, la chalina que tengo puesta me la compré hace un montón de años en Natura y todavía la tengo. Este sombrerito de una tienda local, cuanto mejor me veo sin sombrero que con sombrero. Y me lo puse con estos pendientes rojitos del principio, aunque también me lo podría, no, originalmente había pensado ponérmelo con unos pendientes negros, pero como acabé por ponerle bolso marrón por esas sandalias, bueno, todo lo que era negro lo saqué. Entonces, el pompón negro me parecía que era demasiado. Pompón negro con bolso marrón, así que ese se lo escondí. Y bueno, y vamos a la siguiente idea, a ver qué más nos dice aquí la chuleta. Y vamos con kimono y capas. Bueno, ya te lo he dicho, como una idea de kimono, que no es exactamente, pero bueno, esto con flecos, una capa, algo para cubrirte. Entonces te mostré esto. Luego dice, botas y sandalias bohemias. Bueno, el estilo de sandalias que te he mostrado. Luego dice, sombreros y pañuelos, también ya te he mostrado. Sombrero, no tengo ideas por ahora con pañuelos. Joyería de estilo bohemio. Y bueno, joyería de estilo bohemio. Bueno, yo de casualidad me conseguí una falda larga, es decir, no te voy a mostrar hoy vestido largo, típicamente boho, pero sí me conseguí una falda que de casualidad es de los mismos tonos que este collar, que sería un collar de estilo étnico, folclórico, materiales naturales. Esto tiene madera, tiene cuerda, esto también es cuerda,
Bueno, todas estas piedras por aquí ya son de plástico, pero bueno, el efecto es natural, étnico, boho. Y mira, en esta tienda encontré una falda que también me costó 10 euros y que absolutamente me fascinó. Esta falda me llamó la atención en primer lugar porque traía incorporado el cinturón. Es un cinturón, yo te diría, de cuerda trenzada, esos que son ásperos, y la hebilla es de madera. Así que cuando vi esto pensé, estilo bojo, complemento bojo. Mira, y esta puntita es de gamuza. Así que pensé, esto genial. ¿Y qué trae por abajo? Y bueno, y traía esta falda que me encantó, tanto para verano como primavera, como otoño. Mira, es una falda, básicamente es de un tono amarillo medio limón, pero así de un estilo medio tie and dye, que es otra cosa súper típica. No sé si del estilo boho, pero por lo menos del estilo hippie. El boho es un heredero del estilo hippie. Así que mira, una falda larga, fluida. Y te digo, mientras la estaba comprando, yo ya sabía con qué la iba a conjuntar, porque como sabes, yo odio juntar ropa y ropa que después no sé con qué ponérmela. Así que yo ya la visualicé. En un vídeo que hice hace poco, en el que te mostraba qué hacer con la ropa más feita que tenemos, yo por juntar prendas había juntado estos pantalones que la verdad es que de bonitos tienen poco y los había conjuntado con esta blusa. No, me parece que este pantalón ya va a estar definitivamente para la quema. Y mira, con esta camiseta tiene el tono perfecto, porque esto tiene aquí una especie de un verde seco prácticamente idéntico y con este cinturón y si quisiera también con el sombrero y con las mismas sandalias que te acabo de mostrar, esto quedaría bien con un bolsito verde seco que yo tengo. Pero por este asunto y por variar, creo que me la voy a probar con capazo. Y le voy a poner este complemento. Y vamos a ver qué tal queda. Bueno, algunos apuntes sobre este conjunto. A mí me encantó, pero yo no saldría a la calle con esta falda y con esto. Hoy en día, para los complementos tan sobrios que se usan, yo esto me lo podría eventualmente poner, pero no con esta falda. Sí, tal vez con unos pantalones más básicos. Y tampoco me lo pondría con estos pendientes, yo me lo pondría con lo que me pongo siempre con las perlitas. Así que te estoy mostrando aquí algunas ideas, algunos complementos que son típicamente bojo, pero como te digo, no es necesario echarse todo encima. Creo que si te pones la falda con el cinturón, una falda fluida, una blusa normal y complementos más o menos normales, pero dentro de un estilo así un poquito más rústico, como las sandalias que te mostré, un capazo, creo que sí puedes tener un estilo más boho y mismo que no te haga ninguna trenza. Y bueno, y nos vamos al último. El último me lo compré porque me fascinó. Yo no sé si esto es boho o no es boho, pero al menos tiene estos pomponcitos por aquí y entonces pensé, al menos no es lo que se llama un estilo estructurado y formal. Mira, son unos shorts con estas flores,
Pues las flores, la tela fluida, los pomponcitos, todo esto me pareció de un estilo, creo yo que bastante, bueno, dentro de lo que encuadraría en un estilo boho, porque también en ese estilo se puede utilizar minifalda, por ejemplo, esas minifaldas medio tipo vaqueras, que son todas con volantes y botas cowboy. Ahora yo te voy a mostrar esto con las mismas sandalias que te he mostrado antes, algunos de estos bolsitos así de material más natural que tengo, recurrimos nuevamente a la pila de cosas que me había sobrado. Yo tenía esta camiseta que ya te la he mostrado en un vídeo, que me encanta el color, pero yo la veía un poco pijamera porque originalmente la tenía con estos pantalones, pero me parecía que le hacía aspecto de pijama. Así que yo pensé, aquí, estos no son exactamente pompones, estos tienen otra palabra. En portugués creo que son berloques, pero en español no me acuerdo. Bueno, mira, el color exactamente igual. Y además, si vamos a considerar que el encaje es algo típicamente bojo, mira, a esto encaje no le falta. Y por si fuera poco, en el bolsillo también. Así que estos son unos shorts preciosos, así no es muy fácil explicártelo. Son preciosos porque en realidad es una falda pantalón. Por atrás es short, pero por adelante, con esta cosita que tiene aquí, pues te hace un efecto de falda. La tela es súper fresquita y además tiene para hacerte un lazo, ¿ves? Aquí. Así que me la voy a probar así también en un estilo informal. Vamos a ver si le encuentro algún complemento especial y vamos a ver. Este conjunto lo he armado con estos pendientes que son aquí abajo de hilo, son dorados, son de Shane, pero por lo menos, bueno, tienen ese material natural, digamos, y también de espíritu libre. La camiseta, el bolsito de flequitos y me he puesto las mismas sandalias de antes porque tengo unas sandalias negras, pero no me gustan mucho y estas la verdad es que me parecen las más bojo dentro de lo que yo tengo. Bueno, lo que yo te he mostrado son algunas ideas, como te decía, no vestirte 100% bojo, incluso dependiendo de nuestra edad, tampoco andar ridículas, pero un pequeño detalle, unos pendientes, unas de estas cositas, unos flequitos, bueno, te pueden ayudar a crear este estilo, que es un estilo, bueno, más hippie, más desenfadado. A mí es un estilo que me encanta. Yo creo que básicamente yo me he visto siempre así, sin llevarlo a un extremo, porque como te digo, yo normalmente ando con perlitas. Las perlitas, hasta donde yo sé, nada que ver ni con hippie ni con boho. Tengo aquí otras dos prendas que son típicas de estilo boho. Yo esto ya te lo he mostrado en otro vídeo y como no son prendas nuevas, vamos a dejar los modelos por hoy. Pero te quería mostrar, porque tú me has pedido ideas de conjuntos de moda boho. Bueno, esto sería otro ejemplo, ¿ves? Es una sobrecasaca, es así tejida, es de crochet, toda transparentita. Bueno, esto es un estilo muy, muy típico boho. Yo esto lo tengo con unos leggings y una camiseta y bueno, yo este conjunto me lo armé
para la primavera y va a ser un conjunto que yo me ponga este otoño. Y otra idea, esto es de Bershka, esto como ves le faltan los pantalones, yo guardo todo armado, pero bueno, esto también es un kimono así de imitación gamuza con sus flecos, sus caladitos y esto entonces, ¿ves? Un kimono, este también es un estilo de ropa que, bueno, te diría que es lo más típico de lo que se considera un estilo boho. Bueno, agradezco un montón a la que me dio la idea de hacer este vídeo, porque hay veces que una ya no sabe qué inventar. Así que si os ha gustado, dejadme like y tomad ejemplo. Ideas de, bueno, cosas que os gustaría que mostrara aquí en el canal. Incluso hace poco también hice un vídeo hablando de cómo mantenerse delgada, pues también porque una seguidora o dos seguidoras me habían pedido que pues les dijera qué es lo que hacía yo para mantenerme delgada. Bueno, así que no os olvidéis de dejarme un like, suscribiros también si no estáis suscritas, compartir el vídeo que es súper importante para que llegue a más personas, para que YouTube lo muestre y para que podamos seguir creciendo. Bueno, os mando un beso y nos vemos pronto en el próximo vídeo. Chao.